Leo en Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Oye, oh Señor, nuestra oración, tu paz reina hoy y danos tu paz. Nuestro buen y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos por este sábado que tú nos estás regalando. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas las bendiciones que nos da a cada instante de nuestra vida. Te pedimos ahora, Señor, una bendición sobre el mensaje que tiene el pastor en esta mañana. También te pido por las ofrendas, por los diezmos y el pacto, que tú los bendigas y se puedan multiplicar para el avance de tu obra. Todo esto te lo pedimos, no por lo merecemos, sino por el dulce nombre tomado de Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. A continuación tendremos una ofrenda musical para honra y gloria de Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entre pastos delicados me hará reposar. Y hasta un río tranquilo, yo sé que Él me va a guiar. Soy oveja que necesita de un pastor. Vengan pruebas de muerte y dolor, aún así no temeré ningún mal. Si tú estás junto a mí, ¿cómo podría yo temer? Soy oveja que necesita de un pastor. La verdad y la justicia a mi lado irán si yo sigo a mi Jesús con sincera devoción, y habitaré por siempre en los tiernos brazos de mi Jesús. Soy oveja que necesita de un pastor. Vengan pruebas de muerte
necesita de un pastor. Y habitaré por siempre en los tiernos brazos de mi Jesús, pues soy oveja que necesita de un pastor. Soy oveja que necesita de él, Señor. Del Señor. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Un gusto estar juntos esta mañana compartiendo este primer culto con la Iglesia del Parque. Hacía tiempo que no estábamos por aquí y hoy es un privilegio estar con buena parte de nuestra familia, acompañando a la Iglesia en este lugar. Después estaremos en la Iglesia de Camarero y por la tarde, a las 4 de la tarde, como figura allí en el boletín, estaremos en esta fiesta especial que la Iglesia ha preparado en el templo de la universidad para toda la comunidad del Libertador y también para los distritos cercanos. Habrá hermanos que van a venir para disfrutar de lo que hoy en Sudamérica es el día de la multiplicación de los grupos pequeños. Y aunque usted no sea parte de un grupo pequeño, obviamente está invitado a participar porque habrá testimonios, habrá momentos realmente enriquecedores que van a fortalecer nuestra fe, van a animarnos y motivarnos, habrá bautismo, habrá reconocimiento de los líderes actuales de grupos pequeños y también la investidura de los nuevos líderes de grupos pequeños. Usted está invitado a participar y nos gustaría que nos pueda acompañar en un programa que será intenso, que será dinámico, que será realmente fantástico para disfrutar juntos y cerrar de esta forma este sábado. Antes de abrir la Biblia y antes de compartir el mensaje esta mañana, me gustaría invitar a los niños que están aquí. Veo algunas niñas aquí adelante, no sé si hay más niños, los que haya, que vengan aquí y se sienten conmigo en estos escalones. ¿Puede ser? A ver, los niños. Vamos a sentarnos. A ver. Parece que no hay más. Muy bien, hola. 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 Bueno, yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Pensá un ratito. ¿Qué querés que haga por vos? Si pudieras pedir algo, a ver, pensá, ¿qué podés pedirle a este hombre? ¿Estamos pensando? ¿Sí? ¿Qué pedirías? A ver, pensá un ratito, ¿qué pedirías? ¿Qué me pedirías? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Pensaron algo? ¿Nada? ¿No puedo hacer nada? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué pregunta? ¿A alguien se le ocurrió algo? A ver. ¿Qué pedirías?
¿Qué pedirías? A ver, ¿alguien se anima a contar? ¿Qué te animarías a pedir? ¿Qué querés que haga por vos? A ver. ¿Algo? ¿Nada? ¿Algo? ¿Nada? ¿Nada? Y si fuera tu papá el que te dice, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué le pedirías a tu papá? Yo no sé quién es el papá de cada uno aquí, pero ¿qué le pedirías a tu papá? Pensemos en el cumpleaños. ¿Qué le pedirías a tu papá? ¿Qué le pedirías? ¿Tampoco nada? Problema, ¿no? ¿Qué le pedirías a tu papi? ¿No sabes? ¿Estos niños no saben pedir? ¿Qué le pedirías a tu papi? ¿O a tu mami? ¿Algo rico? ¿Unos patines? ¿Ropa? ¿Plata? ¿Celular? ¿No? Tranquilos los padres, ¿no? Muy bien. ¿Saben que un día a un hombre ciego Jesús le preguntó eso y le dijo, ¿qué querés que haga por vos? Pero el ciego no pensó tanto como ustedes. El ciego respondió enseguida. ¿Quieren saber qué respondió el ciego? Jesús le dijo, ¿qué querés que haga por vos? ¿Quieren saber qué respondió el ciego? Bueno, al final del mensaje para los grandes va a estar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué le respondió el ciego a Jesús? ¿Qué querés que haga por vos? ¿Qué? ¿Que lo cure? ¿Será eso? ¿Que lo cure? Creo que sí. ¿Vamos a orar juntos? Vamos a cerrar los ojos y vamos a hablar con Dios. Señor, gracias porque siempre nos escuchas y porque tienes respuestas cuando te pedimos algo. Gracias porque tu gracia es abundante, porque tu amor es grande y porque tienes todo el cielo a nuestra disposición. Te pedimos que nos ayudes a poder obedecerte, a amarte y a poder seguir tus pasos y que podamos hacer tu voluntad en nuestra vida. Que todo lo que tú deseas para nosotros podamos hacerlo y pueda cumplirse en nuestra vida. Oramos por estos niños, oramos pidiendo que ahora al abrir tu palabra también nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a sentarnos y a escuchar la respuesta al final. ¿Está bien? Hermanos, vamos a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. En el verso 46 dice allí que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba sentado, como estos niños estaban sentados hoy. Y dice allí que al oír que era Jesús Nazareno, ¿comenzó a qué? ¿Comenzó a qué? A gritar. Comenzó a gritar. Y su grito era, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, gritaba más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose,
mandó llamarlo, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? O como algunas versiones dicen: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús le hizo a este ciego la misma pregunta que esta mañana hicimos a estos niños. ¿Qué quieres que haga por ti? Y como dije antes, la respuesta la vamos a ver al final, aunque ustedes la tienen allí en la Biblia, ¿verdad? Ya la encontraron. ¿Qué pidió el ciego? Tuve un tío ciego. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que no ve. Mi tío Benito vivió hasta los 94 años y hace poco murió, hace pocos años. Él no nació ciego. Él quedó ciego producto de un accidente, una situación fortuita, o tal vez elegida por él. En torno a los 20 años lo operaron de sus dos ojos. Estoy hablando de varias décadas atrás, donde la medicina no es la misma que hoy, ¿verdad? Los avances que ha tenido la ciencia hoy hacen posible otros tipos de cirugía, incluso mucho más rápidas y de más rápida recuperación. Pero cuando a él lo operaron, el médico que lo operó le dijo: tenés que estar tanto tiempo con una venda, no podés quitártela de los ojos. Si te quitas esa venda, vas a quedar ciego. Y la cirugía salió bien, y en ese tiempo de recuperación, mi tío vivía frente a la Catedral Católica de mi pequeña ciudad donde nací, Sunchales, provincia de Santa Fe. Frente a la plaza y frente a la catedral. Su casa de 2 plantas daba justo a la vista de la catedral. En ese tiempo de recuperación, su papá murió. Y era costumbre en esos años, no sé si por aquí también, al menos por allá, que cuando alguien moría lo llevaban a la catedral. No había iglesia adventista en ese lugar, ni él era adventista, así que a la catedral, y desde la catedral era transportado por un carruaje, el féretro, carruaje con caballos. Así que mi tío no resistió a la idea de no ver, aunque sea, el féretro de su padre cuando se iba. Subió al balcón, se quitó la venda, y esa fue la última imagen de sus ojos. El carruaje llevando el cajón de su papá. 20 años. Estuvo más de 7 décadas ciego. Se casó, tuvo una hija, tuvo 3 nietas. Pero nunca conoció el rostro ni de la esposa, ni de la hija, ni de las nietas. Cuando yo nací ya era ciego. Tampoco tengo tantos años, ¿verdad? Pero ya era ciego él. Y nos gustaba ir a visitar al tío porque resulta que él puso un kiosco. Dicen que quienes pierden uno de los sentidos desarrollan muy bien otros. Y él desarrolló muy bien el tacto. Reconocía los billetes a la perfección. Así que puso el kiosco. Era muy difícil engañarlo con billetes falsos. Pero había una cosa que él no podía detectar, que era sus sobrinos sacando cosas de los frascos de caramelos, de chicles, ¿verdad? Eso no podía ver. Así que nos gustaba ir seguido, claro. Y más de una vez me pregunté mientras crecía, ¿cómo será vivir sin ver? Lo veía él caminar por su casa, tanteando las paredes. ¿Cómo será vivir en la oscuridad?
¿cómo sería mi vida sin conocer jamás el rostro de mis hijos o de mi esposa, de las personas que uno ama y quiere en la tierra, verdad? ¿Cómo sería resignarse a no ver a aquellos que uno ama? Y seguramente si hubiera podido en ese tiempo preguntarle a mi tío qué cosa quisieras que Dios haga por vos, posiblemente le hubiera dicho lo mismo que este ciego Bartimeo: quiero ver. De hecho, hay muchas personas que no ven y llevan una vida feliz también. Se puede vivir sin ver. Pero ver es un privilegio que Dios nos da todos los días. Y saben, pensé en una historia. Nuestra historia de esta mañana no va a ser la de Bartimeo. Introdujimos el mensaje con la pregunta de Jesús y vamos a terminarlo con la respuesta de este ciego. Pero pensé en la historia de dos hombres que veían pero no veían, que no eran ciegos pero eran ciegos. Lucas 24, vamos a abrir la Biblia allí. Lucas 24 nos ubica después de la muerte de Cristo, incluso después de su resurrección. Y dice el verso 7 que dos de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros de distancia, una aldea pequeña en las afueras, ¿verdad? 11 kilómetros de distancia. Dice que hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. La muerte de Cristo, el sufrimiento de Él, lo que había pasado. Y entonces dice el verso 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y uno esperaría que en este punto de la historia, que creo todos la conocemos aquí, o la gran mayoría al menos, ¿verdad? No la vamos a leer toda. Pero uno esperaría que en este punto de la historia, cuando Jesús se suma en la caminata, estos dos se alegraran, abrazaran a su maestro, saltaran de alegría. Pero no fue esa la reacción. Dice el verso 14, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Una frase que nos deja algunas intrigas, o sea, ¿será que Dios veló sus ojos para que ellos no vieran? Esta frase podría tener, tal vez, más de una manera de interpretarla, pero me llamó la atención la manera en que la versión Dios habla hoy, que es una versión popular, de un lenguaje sencillo y actual, ¿verdad? Traduce este versículo. Y me gustó el sentido que le da. No sé si es el sentido que tiene para Lucas, pero me gustó la manera en que lo traduce. Dice Dios habla hoy allí en el versículo 16. Me gustaría que usted mire su versión. Dice así, pero aunque le veían, aclara que veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Aunque le veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. No dice que era ese algo, pero había algo, evidentemente había algo que hizo que aquellos que veían no se dieron cuenta que era Jesús. Así que hermanos, aquí estamos en presencia de dos que veían, pero no veían. De dos que no eran ciegos, pero en este momento eran como ciegos. Y saben, encuentro en estos dos discípulos de Jesús tres tipos de ceguera, que van más allá de la ceguera física que tenía mi tío, que tenía Bartimeo.
que tantos tienen hoy. Estos dos tenían 3 tipos de ceguera que también pueden ser mías. ¿De qué cegueras estamos hablando? Primero, Jesús se pone a charlar con ellos. Y miren cómo dice el versículo 18, cuando Cristo pregunta, ¿qué tipo de pláticas son estas? ¿De qué cosas están hablando, muchachos, aquí en el camino? Estos dos responden. Versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido? ¿Que no sabes? Y recalco el verbo saber, porque el primer tipo de ceguera tiene que ver con la ignorancia. Jesús un día habló de 2 ciegos, puso como ejemplo y dijo, ¿qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Y él mismo responde con una pregunta, él dice, ¿no será que van a caer los 2 juntos al hoyo? Y él estaba hablando no de los ciegos, él quería ilustrar que hay personas que ignoran y a veces son guiadas por otros que son tan ciegos como ellos, con buenas o malas intenciones, y los conducen a caminos equivocados. Y hoy en nuestro mundo hay muchas personas que ven, pero ignoran, no saben. Y ahora estos dos que veían se atreven hasta con cierto orgullo a decir, pero ¿cómo? ¿Tú eres el único que no sabes? Creyendo que ellos sabían, pero ignoraban que quien estaba caminando con ellos no era más ni menos que Jesús. Ellos creían que sabían y hasta le reprochan a este hombre por no saber. No sabían que en realidad ellos no sabían. Ciegos por ignorancia. Es bueno saber, como dice la Escritura, que nuestro Dios pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. ¿Qué alivio nos produce eso? Para aquellos que nacimos en el mundo, para todos, ¿verdad? Pero para aquellos que nacimos en el mundo y nuestras prácticas tal vez eran otras, porque ignorábamos, ¿qué alivio nos produce que cuando nos entregamos al Señor y borramos lo pasado, ¿verdad? Cuando nos bautizamos allí, el Señor perdona y pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Al fin y al cabo, de los 3 tipos de ceguera que tenían estos dos, este tal vez era el mal menor. Las otras eran más graves. El relato sigue. Y entonces Jesús se hace como el que no sabe, dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son las que yo, forastero, no sé? Cuéntenme. Y ahora el relato dice que ellos comenzaron a hablarle de Jesús. A Jesús le hablaban de Jesús. Verso 21. Y después de contarles a Jesús todo lo que pasó con Jesús, y creían que sabían, dice el verso 21 que, pero, y ese pero, ¿verdad? Como todo pero marca un contraste, ¿no? Pero nosotros esperábamos, ¿qué cosa? Nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y hoy ya es el 3er día. Pero nosotros esperábamos, esto es lo que ocurrió, pero nosotros esperábamos otra cosa.
Y aquí encuentro, hermanos, a dos discípulos de Jesús que veían pero no veían, que no solo ignoraban, sino que ahora estaban chasqueados, decepcionados. Y permítanme entender esto como un tipo de ceguera. De hecho, hay muchos que interpretan o que entienden esto como un chasco, similar al chasco de 1844. Decepcionados. Ellos esperaban que Jesús fuera este Jesús, pero resultó ser que Jesús no era el Jesús como ellos lo interpretaban o esperaban, sino que Jesús tenía otra misión. Y cuando lo que ellos esperaban no se concreta, no se cumple a la manera que ellos querían, ahora el chasco. Ya no solo no está Jesús, no está el Rey, tampoco está el reino y tampoco está nuestra silla en ese reino. Todas las esperanzas y castillos construidos en función de la manera en que ellos veían a Jesús hasta su muerte, ahora se hicieron polvo, chasqueados. Y saben, a veces los chascos, las decepciones que nos llevamos en la tierra, tapan nuestra vista, nublan nuestros ojos. Claro que nos hacen llorar, nos entristecen, nos duele. Porque uno dice, yo no esperaba esto. Pero esa tristeza, esa decepción, ese chasco que nos llevamos, a veces nos lleva a dejar de ver a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo no sé si usted alguna vez fue chasqueado en la iglesia. Si alguien lo decepcionó, o tal vez la iglesia lo decepcionó en su manera de interpretar las cosas. Pero hermanos, no podemos permitir que los chascos que ocurran desvíen nuestra vista o nos impidan ver al autor y consumador de nuestra fe, aquel en quien tenemos que poner los ojos, según Hebreos capítulo 12, para salvarnos. La iglesia está compuesta por personas falibles, desde quien les habla, y todos nos podemos equivocar. Aquel que no se equivoca es Cristo, en quien tenemos que poner los ojos. La sierva del Señor tiene una cita muy linda donde ella dice, cortita, dice, la iglesia es el estuche donde Dios, en el cual Dios tiene sus joyas, o guarda sus joyas. El estuche, joyas. ¿Quiénes son las joyas? Usted y yo. Aquellos que somos parte de su pueblo, de su iglesia, falibles, caídos, pecadores, que a veces decepcionamos o nos decepcionan, pero somos las joyas de Dios. El relato sigue. Nosotros esperábamos, ¿no? Y lo que esperábamos no se cumplió. El relato sigue y dice que, versículo 25, entonces Él les dijo, avanzado el diálogo, avanzada la caminata, ahora Cristo les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y en esta reprensión de Jesús, hermanos, yo encuentro el tercer tipo de ceguera, la incredulidad. Ven, pero no creen. Ven, pero no creen. Tardos para creer. Jesús los reprende así, tardos para creer.
3 años y medio Cristo les había hablado, pero tardos para creer. ¿Cómo está tu fe? No por nada Jesús muchas veces al hacer milagros antes preguntaba, ¿crees? ¿Crees? Porque si no crees, no pasa nada. Acá no alcanza con saber, no alcanza con saber, hay que creer. Y ahora Él realiza con estos dos un paseo. Ya estaban de paseo de alguna manera, una caminata, pero ahora realiza un paseo por la Escritura. Ustedes conocen la historia. Verso 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, vuelve a repetir la expresión todo, ¿verdad? Todas las Escrituras lo que de Él decían. Y fue la Escritura, hermanos, la llave que permitió finalmente que estos dos vieran. Al final del relato llegan a Emaús. Cristo hace como que pasa de largo. Aquellos dos lo invitan a entrar a su casa, le dan pan, se sientan a la mesa, Cristo da gracias, levanta sus manos y dice Elena de White que ellos reconocen a Jesús porque por la forma en que levantó las manos, porque lo hizo como Jesús lo hacía, claro, era Jesús. Y ahí vieron las marcas de los clavos. Y dice el versículo 31, entonces, ahí está el milagro, ¿no? Les fueron abiertos los ojos. Y aquellos que veían pero no veían, porque ignoraban, porque estaban chasqueados y porque eran incrédulos, ahora ven. Y la paradoja es cuando ahora ven, Jesús desaparece de la vista. Ahora que ven, Jesús desaparece de la vista. Hay una cita que quisiera compartir con ustedes en la pantalla, del deseo de todas las gentes, donde la sierva del Señor narra allí los momentos finales de este relato. Y donde ella dice, el efecto de ver. Miren qué interesante, el efecto de ver. Dice, pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena. Miren el efecto de ver. Y llenos de gozo, el relato en la Biblia decía, Jesús le dice, ¿por qué están tristes? El efecto de ver, llenos de gozo. Vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel, con mayúsculas, ¿verdad?, que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano se apresuran. Seguimos con la siguiente, deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar, a veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos, su corazón salta de gozo, el efecto de ver. El efecto de ver. El contraste de estos dos, después de recuperar la vista, con estos dos cuando la perdieron. El efecto de ver.
Ahora me pregunto y pregunto para mí, y pregunto para ti. ¿Ves? Veo. Veo. Claro, sí veo. Pero veo. Volvemos a Marcos 10, verso 51, está la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres, Bartimeo, que haga por ti? ¿Qué quieres, Bartimeo, que haga por ti? Marcos 10. Y aquel que no veía responde: Maestro. ¿Y qué responde? Maestro, que recobre la vista. Y saben, algunas versiones dicen que vea. ¿Qué quiere? Que vea. Pero hay otras como esta, Reina Valera, que dice que recobre, que recupere la vista. Hay una versión que dice que vuelva a ver. O sea que antes vio, después dejó de ver y ahora que vuelva a ver. Y este parece ser el mejor sentido para interpretar el verbo en griego que aparece aquí. Recuperar la vista que un día fue y después perdió. Que vuelva a ver. Quisiera terminar mi mensaje mostrando un cortito video con la historia de Hugo. Hugo tiene un hermano que se llama Eduardo. Eduardo ve, Hugo ya no ve. Hubo un buen tiempo donde Hugo se resistió al Señor, donde tanto Eduardo como sus amigos, como hermanos de iglesia, quisieron hacer de todo para ayudarlo a Hugo a ver no físicamente, sino a ver las cosas de Dios y a ver a Cristo en su palabra, pero él siempre se resistió al Señor. Y Eduardo y Hugo nos van a contar la historia de Hugo. Por alguna situación que ustedes van a ver allí, Hugo hoy no ve. No solo no ve, Hugo ya casi no tiene rostro. Apenas se le entiende hablar, pero hay alguna traducción allí subtitulada. Vamos a ver la historia de Eduardo y de Hugo en este cortito video. Durante muchos años, algunos hermanos de iglesia trataron de acercarse a mi hermano, dieron el mensaje, le hablaron de Cristo. Lo dejaba para más adelante. Un día los encontrábamos trabajando un día de semana en nuestro taller. Hubo una complicación en un radiador de un auto y no lo podíamos sacar. Y en una de esas él se enojó, pegó un tirón, me acuerdo, y se golpeó, lo sacó, pero se golpeó con una llave acá en la nariz y se le hizo una pequeña llaguita. Al hacerse esa llaguita, cuando abre el radiador, le salta líquido refrigerante y le cayó justo, da la casualidad en el cortecito ese pequeño que él tenía, que era insignificante. Y bueno, ya ahí realmente empezó a gestarse esa enfermedad que en un principio era un cáncer de piel, pero después a través de los años se convirtió en un tumor que empezó a comer todo, ¿no es cierto? Que le comió primeramente el cartílago, la nariz, después se fue para adentro, le comió primero Tenía las puntadas de cabeza ya que desconcentraban los torqueados de cabeza. Entonces lo primero que no las puntadas. Era todo que buscaba. Iba cada día peor, iba avanzando. Yo ya sabía que estaba muerto, iba cada día peor. A veces no es fácil, pero
Cuando el ser humano está en situación límites, ahí busca ayuda. Un día yo me entero que daban una capacitación y me anoté en esa capacitación con la idea mía de poderle dar un estudio a mi hermano. Y yo ya dije que mi hija, la tarea que vivo, había otra. O sea que de todo, acaba de todo, y ahí no había todo. Para eso que no se les agradece en realidad. Porque yo no quiero más, dice eso. No lo siento más. Él estaba decidido a bautizarse y yo pienso que eso cambió la vida. Él está siendo un testimonio vivo para toda la familia. Pero ahora sé que Cristo existe, que Dios existe. Pero la predicada no eres, pero sí es otra persona que antes. Me siento mucho mejor que antes. Me siento más tranquilo. Y digo cosas más claramente que cuando querían nosotros. Quizá el tiempo ya no es mucho, ¿no es cierto? Y el deseo tanto de mi hermano como el mío es que nuestros hijos y nietos, que todos sean salvos. Tal vez la manera en que Hugo y Eduardo describen el problema, con sus términos sencillos, no son científicos ni técnicos. Pero hay frases allí que, en palabras de Hugo, que a mí me tocaron. Dice, no tendré cara, no veré, pero soy mucho mejor persona que antes. No se trata de ver con esto. Él dice, ahora veo las cosas más claramente de cuando tenía los ojos. No se trata de ver con esto. El asunto va más allá de esto. Señor, que recobre la vista, que recupere la visión. Cuando Jesús le habla con amor a la iglesia de la Odisea, le dice, eres ciega. Y ella creía que veía y veía bien y veía todo, pero eres ciega. Unge tus ojos con colirio para que veas. Señor, ayúdame a ver. Yo quiero hacer de este pedido de Bartimeo mi pedido esta mañana. Señor, ayúdame a ver, que vuelva a ver con claridad. Que vuelva a ver con claridad. ¿Quisieras pedirle eso a Dios? ¿Podríamos orar por esto juntos esta mañana? Yo quiero ver con claridad. Oramos. Señor, gracias por tu amor y por tu gracia. Gracias porque en medio de nuestra indignidad te manifiestas. Caminas con nosotros como lo hiciste aquel día con aquellos 2 discípulos camino a Emaús. Gracias por tu palabra, porque produce ardor en nuestro corazón y es ella quien nos habla de Cristo. Ayúdanos
a ver con claridad. Ayúdanos a recuperar la visión que un día nos diste. Ayúdanos a ver a Jesús más allá de las otras cosas que en esta vida pueden empañar nuestra visión. Ayúdanos a aferrarnos de Jesús y a ser salvos en Jesús. Te entregamos nuestra vida esta mañana, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Provad y ved. Historia de hoy. Hortensia Coliflor. La vida de los que viven aquí, como nosotros, lejos de la ciudad, es una vida que tiene muchas ventajas.